Esta historia no me pertenece. Créditos a Yuki 2437, dejaré el link de su perfil de Wattpad y de su Twitter /X en la descripción del video. Sin nada más que decir, comencemos. Libertad. Capítulo 13 y 14. Decisión. Se sentía cómodo, cálido, casi como cuando dormía en casa en la temporada más fría de Minnesota y Linda lo abrigaba con mantas. Pero entre todo ese sueño recordó que no estaba en casa, ni en Río. Abrió los ojos para toparse con una oscuridad sobre él, pequeños rayos de luz filtrándose entre aberturas. Bostezó levantándose y retirando lo que tenía encima, terminando por salir de debajo de la gran ala del águila que había sido su manta durante la noche. Parpadeó acostumbrándose a la luz. Al asimilar el momento rápidamente salió por completo de debajo del ala, algo apenado por el atrevimiento. Perdón, no me quería dormir así. No tienes por qué disculparte, ya te dije que puedes dormir tranquilo aquí, señaló hacia una rama donde estaba el agujero que ella hizo anteriormente. Ahí dejé tu cangurera. Intenté hacer un nido de guacamayos, pero como verás fue un fracaso, así que supongo que sirve para guardar cosas. Oh, gracias, no tenías que molestarte por el nido, duermo bien en otros lugares. Sí, noté lo cómodo que estabas debajo de mi ala. El comentario cohibió un poco a Blue. Siempre fue técnicamente el ala más grande que cubría a Perla o a sus hijos, pero nunca le había tocado ser cubierto por un ave más grande que él. Los abrazos de Eva eran grandes por obvias razones, y para el guacamayo sentirse atrapado entre las enormes alas del águila era de algún modo agradable y cálido. Quizá porque le recordaban a los abrazos de Linda. Blue se aproximó al agujero tomando su cangurera para ponérsela. Poco después su atención se fue a la rama de al lado que también tenía un agujero, pero generado de manera natural. Sintió un destello que le reflejó desde el interior y curioso se asomó a ver de qué se trataba. Cubriendo el sol con su cabeza no podía ver el interior correctamente, pero reconocía que ahí había algo que de menos parecía ser de metal. ¿Sí lo encontraste? Ese sí, claro. Cuando escuchó la voz de la hembra rápidamente se apartó del agujero y se apresuró a con ella, alejándose sin haber satisfacido su curiosidad. Voy a ir a hacer algo, no tardaré. ¿Tienes algo en mente mientras tanto? No quería separarse de Blue y menos cuando seguía siendo reciente su pelea con Perla o porque alguno de los guacamayos rojos fueran a fastidiarlo por estar en su territorio, pero tenía que comer y obviamente no lo llevaría con ella. Voy a ir a la tribu. ¿Estarás bien? Si quieres puedo acompañarte. La comida siempre podía esperar un día más, pero Blue negó, no quería que por él dejara sus actividades diarias o lo que necesitara hacer. No te preocupes, solo iré a ver a los niños, no puedo simplemente dejarlos cuando no saben nada de lo que sucedió. Al final los niños no tenían la culpa de los problemas de pareja de sus padres y tampoco debían de sufrir las consecuencias de sus equivocaciones y peleas. Iré para allá lo más pronto que pueda. Eva extendió su ala acariciando el costado de Blue mientras se acercaba a frotar ligeramente su pico con el de él. Ve con cuidado. Gracias, tragó pesado. Nunca le dijo lo íntimo del roce de picos, pero a ella parecía gustarle hacerlo y ahora mismo ya no se veía capaz de negarle el gusto, así que lo aceptaba pensando en una equivalencia de un beso en la mejilla ya que frotaba su costado no de frente. Tras finalizar el contacto íntimo, ambos tomaron rumbos distintos. ¿Estás bien loco, Blue?, dijo el tucán sin creerse las palabras que estaba escuchando. ¿Estuviste desaparecido varios días, para esto? En su vuelo de ida a la tribu fue imposible no toparse con Rafael, que estuvo esperándolo apenas se enteró de la fuerte discusión que tuvo con Perla, que además a voces fue esparcida después de que varios integrantes hubieran escuchado. He tomado una decisión, Rafael, su tono era seguro. Yo no puedo seguir con todo esto y tampoco voy a obligar a Perla o a los niños a volver, simplemente, esto es lo más sano para todos. ¿Estás bromeando? No puedes tomar una decisión tan radical. Blue hizo una mueca, también llegó a pensar que era apresurado, que estaba equivocándose e iba a arrepentirse, pero por eso estuvo algunos días reflexionando sobre el tema. Aunque el dolor de su decisión estaba presente, era más fuerte el que dejó cada palabra de su pareja, y sobre todo cada acción. Desde que llegamos aquí todo ha cambiado, claro, está feliz de volver a verlos y no pienso que esté mal o no deba de disfrutar, pero dejé de existir para ella, me apartó, me mintió, incluso desconfió de mí en algo tan importante como la fidelidad. Y luego Roberto, suspiró apretándose un poco el cuello con la pata. Ya no importa, puede tener todo el camino libre que quiera, de todos modos creo que ni siquiera antes fui un obstáculo para él.
Las bases de un matrimonio roto. Blue lo supo desde el momento que Perla no le respondió la pregunta, cuando ni siquiera fingió y su silencio fue más honesto que cualquier palabra. Estaba consciente de que su relación dejó de ser la misma y que dudaba mucho que fuera a recuperarse, al menos no en su corazón. No cambiarás de opinión, ¿verdad? Blue negó. Está bien, es tu decisión y no pienso meterme en ella, pero no deberías de ir a la tribu ahora mismo, tu suegro anda otra vez fúrico. ¿Por qué? Bueno, porque Perla estuvo llorando. Seguramente apenas lo viera, trataría de estrangularlo y esta vez no se detendría hasta lograr su cometido. Era un milagro que no hubiera mandado ya a alguien a encontrarlo. No quería más roces y conflictos no solo con Roberto o Perla, sino con la tribu en general que aunque no se metían directamente con él, la distancia aumentaba con cada pelea. Era bastante horrible ser rechazado por lo que sería lo último que queda de tu especie. Entonces volveré en unos días, no iba a arriesgarse a nada. En unos 3, ¿podrías traer a los niños por acá? Quiero verlos. El macho asintió con tristeza, al menos le ayudaría a no provocar distanciamiento con sus hijos, eso sería algo que acabaría por romper a Blue por completo. Era lo menos que podía hacer ya que sus palabras no sirvieron para nada. ¿Cuándo piensas regresar a Río? Eso aún no lo sé, pensaré en ello cuando deje las cosas claras con Perla, quizá vaya a ver a Linda. Rafael se sorprendió un poco, verla significaba delatar a la tribu ante ambos humanos. Eso no es muy buena idea. ¿Qué más da? Sé que Linda y Tulio van a protegerlos como se debe, ganarme más el odio de la tribu no es un problema, no, estaré aquí para recibir su desprecio, nuevamente se desanimó ante la idea, pero golpeándose varias veces los costados con las alas, se recompuso lo más rápido posible. Hera no lo dejaría hundirse de ese modo y seguramente lo llevaría a algún lado a olvidarse de todo. No quería verla triste por su propia tristeza. Regresa con cuidado, Blue. Lo volteó a ver y agradeció con una sonrisa. Desplegó las alas para volar de regreso cuando un gran impacto de aire los desequilibró a ambos. En un instante una gran figura pasó a toda velocidad frente a sus picos. ¿Era? Fue menos de un segundo, pero Blue pudo ver sus plumas blancas y negras cuando pasó. Apenas se recuperó de la repentina aparición, tanto él como Rafael volaron en la dirección a donde se fue aún si era casi imposible de alcanzar con esa velocidad. Por un momento todo a su alrededor se tornó en un sepulcral silencio, como si incluso las hojas de los árboles hubieran decidido callar. Nada quería hacer ruido en la zona. Blue, hay que parar, Rafael lo sabía. Lo sentía. ¿Por qué? No es buena señal que haya pasado así tan rápido. Por eso mismo. El tucán detuvo lentamente su vuelo, pero Blue no lo hizo y siguió avanzando aún ante las negativas de su acompañante, que por no dejarlo solo decidió seguir adelante. El guacamayo miraba en todas direcciones, buscando la gran figura de la hembra entre los árboles y demás vegetación, no era fácil, pero no por nada había sido entrenado por Hera. Pasaron los minutos hasta que su silueta fue captada por Blue, iba más lento y no muy lejos de él, así que aceleró el vuelo para poder alcanzarla. Hera. Al llamarla giró la cabeza para verlo fijamente, en ese mismo momento, el guacamayo empezó a bajar la velocidad de su propio vuelo. Ojos color miel. Esa águila no era ella. Blue, ¡cuidado! Capítulo 14. Estaré bien. El gran depredador se giró de golpe hacia el guacamayo y sin duda alguna abrió las patas, apuntando a él mientras se abalanzaba en su contra. Blue aleteó con torpeza y en un segundo pudo esquivar el cuerpo que se le iba encima. Algunas de sus plumas volaron fuera de su cuerpo cuando la garra del depredador casi lo rozó, pero fue suficiente para desprenderle plumaje. El momento fue desconcertante para ambos, sobre todo el águila, que fue esquivada con aparente facilidad. Aún así, el ave con una aterradora agilidad se volteó nuevamente hacia Blue. No esperaba poner en práctica lo aprendido con Hera y si fallaba, esta vez las consecuencias serían terribles. Su cuerpo no estaba hecho para caer en picada tan drásticamente, pero aún así lo intentó lo mejor que pudo. Su corazón acelerado y la adrenalina que iba circulando por su organismo le hizo seguir adelante. El instinto estaba en funcionamiento. Y aún así, extrañamente, tenía la mente calmada. Bajó con rapidez hasta que guardó las alas, entrando en un espacio pequeño entre ramas. Iba a voltear la cabeza para ver si con eso fue suficiente, pero nunca dejes de ver al frente. Recordó. Mantuvo la cabeza hacia adelante y sus oídos captaron la madera siendo rasgada seguido de un aleteo potente.
El depredador con facilidad esquivó el obstáculo como si no hubiera sido nada. El guacamayo giró entre varios árboles, siempre sintiendo el roce de las garras de su atacante, deslizándose a centímetros de sus plumas. No había un rumbo fijo al cual ir, pero solo sabía que se alejaba de la tribu, llevándose consigo la amenaza que lo perseguía. En sus intentos por retrasar el avance del ave trataba de tirarle cosas, ya fuera ramas que lograba quebrar con las patas o alguna fruta, cualquier cosa podía servirle, pero en realidad todo resultaba inútil y esquivado. Entonces la lección más importante y peligrosa entró en acción. Recuerda, Blue, somos más grandes que tú, aprovéchalo. Inhaló con fuerza y exhaló con calma mientras el camino de enredaderas se abría frente a sus ojos, y simplemente, como cuando aprendió a volar por primera vez, dejó que su cuerpo lo guiara a la salvación. Sus alas se plegaron, su cuerpo giró, bajó y se deslizó entre la trampa natural de la selva, como si siempre hubiera vivido en ella, como un día a día. Por un momento incluso olvidó que estaba siendo perseguido. Estuvo menos de 2 minutos dentro de ese lugar, pero para él se sintió una eternidad entera y a la vez, un logro que le hubiera gustado mostrarle a Hera. Se sintió nuevamente libre unos segundos, incluso disfrutó del aire entre sus plumas, como golpeaba en cada aleteo. Blue. Y entonces, su momento de trance se rompió al instante, y al abrir sus ojos vio a aquella ave que estaba haciéndose repetir que ya no amaba más. Perla, un jadeo asustado escapó de su pico. ¡Huye! En ese mismo momento, el chillido del águila detrás de él resonó con fuerza. Perla dio un aletazo hacia atrás cuando la gran figura del depredador apareció algo más alto de Blue y como pudo, se giró para hacer lo que le había dicho. Sin embargo, a pesar de que era más salvaje que él, le iba a ser más difícil huir del águila. Blue no dudó ni un segundo, abrió la cangurera sacando lo primero que alcanzó su pata, aquella navaja suiza la cual, como si fuera un balón de fútbol directo a un gol, se giró mientras la aventaba a su perseguidor de una patada. Golpeó su costado lastimando su ojo, provocando que se desequilibrara y perdiera el ritmo. Vete, Perla. No la volteó a ver, recuperando la dirección en la que estaba viendo. Estaré bien, y sin pensar 2 veces dejó que el águila lo siguiera cazando. Ni siquiera estaba realmente seguro de que estaría bien. Perdió el ritmo inicial de vuelo y el depredador, aunque de igual manera, estaba enojado y su persecución se volvió más intensa, más rápida. Otra pluma fue arrancada de su cola, su aleteo se volvió torpe e incluso se arañó con alguna rama que lo tomó desprevenido. Ya estaba cansado. Por su mente pensó que fue una buena pareja, padre y amigo, o al menos siempre intentó serlo para todos, desde Linda hasta todas las aves que conoció en Río, incluso con la tribu a pesar de las diferencias, y con Hera, se sentía como una amiga, un algo más. Ni siquiera le pasó antes por la mente algún sentimiento diferente más allá de la amistad. Tantos problemas, tantas emociones en la mayoría dolorosas, que no podía verla como algo más que una ala amiga que apareció en su momento de necesidad, y aún así, justo en ese momento, su frote de picos de más temprano fue lo que se repitió en su cabeza. Lo siento, la enorme pata apareció sobre él, sus garras rodearon su cabeza. Y el águila fue embestida desde un costado por otra. Blue cayó, haciendo lo posible para amortiguar el golpe, sujetándose entre las hojas más grandes mientras descendía, y así el impacto hasta abajo fue lo menos posible. Su cuerpo se hundió en el lodo ensuciando sus plumas y hasta su pico. Pero a pesar de que se lastimó, estaba vivo. Muy pronto reaccionó cuando un alboroto empezó a sonar no muy lejos de él. Salió del lodo sacudiéndose como pudo para volver a volar, pese a que las alas le dolían por el esfuerzo repentino en tan poco tiempo, pero avanzó y muy pronto pudo ver la escena que se desarrollaba. Ambas águilas se sujetaban de las patas mientras tenían las alas extendidas golpeándose con ellas a la par que trataban de dañarse con los picos. Se agitaban, se llenaban de lodo en cada forcejeo mientras llegaban a arrancarse las plumas. Sus chillidos molestos resonaban mientras sus garras presionaban sobre la carne del adversario, las hojas, ramas caídas y el lodo volaba por todos lados mientras los golpeaban y movían con las alas. A la vista de cualquiera meterse ahí era como meterse a la boca del lobo. Hasta que el águila más grande sometió a la otra y su pata atrapó su cuello para mantenerlo en su lugar con fuerza, presionando y hundiendo su cuerpo contra el lodo entre ahora aleteos torpes por parte del perdedor. Quítate de encima, hembra, ¿por qué tienes que interrumpir así mi cacería? Al momento que entraste a mi territorio, gané el derecho de arrancarte la garganta, la hembra apretó su cuello haciendo quejar a su contrincante.
Cuando el macho invasor pareció tranquilizarse y haber aceptado la derrota, ella le soltó el cuello y se apartó aún a la defensiva contra él, que sacudía sus alas llenas de lodo y hojas mientras se quejaba. Protegiendo a un pequeño e inútil guacamayo, largo, demandó, las plumas de su cabeza estaban en lo alto mostrando su dominio. O a la siguiente no te irás de aquí respirando. TSK. El macho derrotado y humillado, alzó vuelo mostrando una herida, pero a nadie le importó ese hecho y simplemente escapó del lugar buscando salir del territorio que había profanado con su presencia hambrienta. La hembra limpió el corte con sangre justo al final de la abertura de su pico, y aún alerta, se volteó cuando escuchó ruido tras de ella. Pero apenas lo vio todo su cuerpo se relajó. Era Blue. Su voz sonó pequeña e indefensa a comparación de su gran e intimidante tamaño que mostró hace menos de 10 segundos. Dime que estás bien. Ni siquiera lo dejó responder cuando lo atrapó entre sus alas y lo atrajo contra su cuerpo, aplastándolo como si quisiera reafirmar y sentir a su corazón seguir latiendo. Que seguía vivo. No puedo respirar, como pudo, sacó una de sus alas golpeando con ligereza la cabeza de Era que estaba inclinada permitiéndole alcanzarla. Estoy bien, perdóname, inmediatamente respondió dejándolo respirar al aflojar su agarre, pero no apartarse. Ese idiota llevaba semanas rondando cerca de aquí, debí de haberlo ahuyentado desde el primer momento que lo vi. Espera, Era, no pasa nada, Blue creyó que se disculpaba por aplastarlo. Ella negó y sujetó su rostro entre sus alas. Un poco más y tú, el guacamayo la miró con los ojos bien abiertos, sorprendido ante lo que tenía frente a él. Los ojos humedecidos de Era que amenazaban con derramar lágrimas. Miedo, algo que nunca espero ver en ella. El miedo de perderlo reflejado en cada parte de su expresión. Blue sintió una presión en su pecho al verla en ese estado. ¿Quién lo defendió? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién le tendió la ala de su amistad? Y algo más, ahora mismo tan aterrada por casi perderlo. Inconsciente Blue extendió las alas a ella colocando suavemente sus plumas sobre cada lado de su cabeza, buscando que se miraran directamente a los ojos. Eso fue muy peligroso, y no voy a negar que sentí que no iba a librarme, pero estoy bien, Era, gracias a ti estoy vivo. Ya te lastimaron 2 veces, y no pienso permitir que lo hagan una más, de ninguna de las maneras existentes. Sus picos que estaban a milímetro de tocarse acabaron haciendo contacto, presionándose de frente provocando que el corazón del macho volviera a acelerarse, pero por razones completamente diferentes. Después de lo que acababa de pasar, su cercanía era inesperada. Era, ¿qué estás? No pudo acabar su frase, porque fue callado con un beso. Fin del capítulo. Los saludos aparecerán en el siguiente capítulo.